Bueno, qué maravilla, qué gustazo volver a estar aquí con todos ustedes aquí a través de la televisión de Mírame Canarias para todo el archipiélago canario. Ya saben que también a mí me pueden escuchar, ver solamente en Mírame, pero me pueden escuchar todas las santas mañanas de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la mañana, cuando todavía es de noche. Ahora otra vez es de noche a las 7:30 de la mañana, cuando empieza a amanecer en este archipiélago mágico, a las 7:30 en la 10 Capital Radio para toda Canarias, a partir de las 7 de la mañana, 7:30, haciendo tres cosas importantes: informando, formándonos, porque todos los días hay que formarse, porque los temarios, los personajes, las entrevistas son muy variadas, y buscando entretenimiento para que ustedes se lo pasen bien de una manera diferente en la 10 Capital Radio. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado, es la segunda autoridad de Canarias. La segunda. Que conste que yo venía con corbata, oye, que conste que venía con corbata y me la he quitado, pero venía con corbata, yo digo, viene el presidente, y el presidente del Parlamento viene sin corbata. Don Gustavo, gracias por venir. Nada, un placer, como siempre. Me he quitado la corbata para estar al igual. Efectivamente. Bueno, yo es que voy aprovechando ahora que estos días están buenos, bueno, para liberarme un poquito de la corbata y, bueno, pues, y dar también más cercanía, ¿no? Al final la corbata me parece un poco una barrera. Está en campaña electoral, ¿no? Bueno, todavía no. Todavía no. Pero bueno, casi, ¿no? Bueno. Pero casi. En todo caso, como la presidencia del Parlamento continúa justamente hasta el día en que se vuelve a constituir el nuevo Parlamento, pues intentaré estar en campaña, pero sin olvidar que hasta ese día ostentaré la representación del Parlamento y, por tanto, tratando de ser lo más correcto y educado posible en la campaña. De todas maneras, el number 2 en la lista. Correcto. La lista, número 2. Efectivamente. La lista insular. Hay elecciones el 28 de mayo, a los ayuntamientos. No nos hemos enterado, ¿eh? A los cabildos. Sí, ya están empezando las vallas publicitarias y a estar en las carreteras, que es una especie de liturgia, ¿no?, de que ya han llegado las elecciones. Y efectivamente también hay elecciones al Parlamento de Canarias, que sabemos que desde la legislatura anterior hay dos urnas el día que vayamos a votar. Una para una lista autonómica, donde se eligen 9 diputados, y otra una lista por cada una de las islas. En este caso, en la isla de Tenerife, pues me acompaño a Nira Fierro, que es la cabeza de lista, la número 1 en esta lista del Parlamento de Canarias del Partido Socialista, y una serie de compañeros y compañeras más que formamos la candidatura del PSOE al Parlamento de Canarias. Por lo tanto, el día 28 a última hora, usted será otra vez parlamentario. Hombre, mal se tiene que dar para que... Bueno, muy mal, muy mal. No tenga 2 diputados, ¿no? Sí, si los ciudadanos así lo deciden. Me gusta ser muy respetuoso con las urnas, que es, digamos, el momento clave de nuestra democracia, el momento en el que toda la crítica, digamos, nuestra valoración de lo que ha ido ocurriendo durante estos 4 años le ponemos nota, y es un momento importantísimo, que ha costado muchos años que disfrutemos ese derecho, no lo menospreciemos, ¿no?, que nos hayamos acostumbrado. Y bueno, los ciudadanos votarán, y bueno, espero que sí, que efectivamente no solo que yo vuelva a ser diputado, sino que le vaya bien a todos mis compañeros, a mis compañeras, al Partido Socialista en la isla de Tenerife y al Partido Socialista en Canarias, que yo creo que, bueno, han sido 4 años complicados, difíciles, pero creo que los ciudadanos han sabido valorar el trabajo que ha hecho Ángel Víctor Torres, y yo estoy convencido que se va a reflejar en las urnas. ¿Puedo hacer alguna previsión ya, alguna predicción, más que predicción para usted? Bueno, como siempre digo, No es cierto, de vez en cuando es cierto. Como siempre digo, la encuesta que vale es la del día 28, como tú dices, a las 8 de la tarde. El resto no sirve para nada. Los gobiernos no se respaldan ni se cambian con las encuestas, se cambian el día de las urnas, ¿no? Hombre, mi sensación, mi intuición, el sentir que yo detecto en la calle es que hay una valoración muy positiva de estos 4 años. Han sido 4 años dificilísimos. No. 4 años para la historia. Esta 10ª legislatura pasará a los libros de historia. Empezamos con un incendio, seguimos con la quiebra de Thomas Cook, el Brexit, luego el confinamiento de la COVID, las consecuencias económicas, sociales, sanitarias de la COVID. Luego, cuando pensamos que ya estábamos empezando a salir... Volcán en La Palma. Se abre la tierra en La Palma, sí. Y cuando se apaga el volcán, pues a Putin le da por invadir un país y de espere, forma que ilegal. esto no ha terminado, que ahora estamos otra vez con los bancos. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la situación financiera, que yo espero que no pase más que de un pequeño susto.
Pero bueno, yo creo que nos debemos acostumbrar a que estamos viviendo una época de muchos cambios, de que se pueden hacer pocos planes, que hay que saber gestionar el día a día, ser flexible para gestionar una realidad que es permanente, cambiante de forma permanente, ¿no? Los tiempos en que todo era más sólido, más estable, se podían hacer mayores previsiones, creo que han pasado a la historia y no creo que vayan a volver, así que necesitamos también políticos y gestores que se sepan adaptar, ¿no? Y yo creo que en este caso la legislatura que ya termina, que esta 10ª legislatura, yo creo que ha puesto en valor a un presidente, que es Ángel Víctor Torres, que a mí me sorprende algo, estando aquí, por ejemplo, en la isla de Tenerife, que es difícil de ver, siendo Ángel Víctor Torres alguien de Gran Canaria, todavía arrastramos un poco esa rivalidad, ¿no? Y yo paseo con Ángel Víctor Torres por cualquier calle de Tenerife y lo único que encuentro son agradecimientos, digamos, ánimos, así que creo que las sensaciones para el Partido Socialista en Canarias, en mi opinión, son buenas, ¿no? Bueno, vamos a esperar al día 28. Correcto. 40 años de Parlamento, presidente. Sí, justo el día 30 de mayo se cumplirán 40 años del primer pleno del Parlamento de Canarias, ya con los diputados y las diputadas elegidos en las primeras elecciones. Recordemos que en agosto del año 1982 aprobamos nuestro primer estatuto, hubo un primer pleno del Parlamento provisional en diciembre, convocó las elecciones, se celebraron las primeras elecciones democráticas y el 30 de mayo de 1983 se celebró el primer pleno del Parlamento de Canarias. 40 años. Que desde luego cualquiera que eche un poco la vista atrás, seguimos teniendo problemas, hay retos estructurales y retos nuevos que hay que afrontar, eso es una realidad, pero creo que hay que ser optimistas y positivos en un balance de 4 décadas, que yo creo que la Canarias de 1983, en comparación con la Canarias de 2023, en cualquier parámetro que se quiera analizar, en el educativo, en el sanitario, en el desarrollo social, económico, cultural, etcétera, pues creo que sin ninguna duda hemos vivido los mejores 40 años de la historia de Canarias, insisto, con muchos retos, con muchos desafíos por vencer. Seguimos teniendo una sociedad muy desigual, con muchas personas que lo pasan francamente mal, que hay muchas dificultades para llegar al final de mes, en fin, con todo lo que sabemos, pero de luego una Canarias que mucho mejor que la que teníamos en el año 83 y por eso yo espero que la Canarias dentro de 40 años sea aún mejor, ¿no? Así que hay que seguir trabajando, ¿no? 4 años apasionantes, ¿no, presidente? Sí, la verdad que ahora como presidente del Parlamento. Sí, no, desde luego. Si lo pienso, me parece que fue ayer cuando se inauguraba la legislatura, ¿no? Porque cierra uno los ojos y ha sido tantos acontecimientos tan rápidos que se ha pasado todo casi en un abrir y cerrar de ojos. Pero luego cuando te empiezas a detener en momentos concretos te das cuenta que no, que han sido 4 años difíciles, complicados, pero también creo que 4 años en los que los ciudadanos de Canarias pueden mirar a su Parlamento, creo que sintiéndose al menos bien representados, ¿no? Es un Parlamento que no ha cerrado ni un solo día sus puertas, que incluso en la época más difícil se mantuvo su actividad, muy importante, aunque a veces nos olvidemos de lo importante que es el Parlamento. Te pongo por caso, ¿no? Durante todo el confinamiento se pudieron hacer muchas cosas y tomar muchas decisiones por parte del gobierno porque existían los decretos, que no existían en otras legislaturas. Pero esos decretos, si el Parlamento no los convalida 30 días más tarde, desaparecen, no existen. De ahí la importancia y la relevancia de que el Parlamento no cesara su actividad, sino todas esas medidas que se fueron adoptando durante el COVID, pues ninguna hubiera tenido una duración más de los 30 días, ¿no? Y bueno, es una legislatura intensísima. La actividad parlamentaria ha aumentado un 30% en esta legislatura. Así que yo creo que es un Parlamento también muy educado, un Parlamento en el que se respetan las formas, donde se negocia, se llega a acuerdos, que yo creo que eso democráticamente es sano, ¿no? Estamos en una etapa en la que parece que ser cordial en política, de que saber llegar a acuerdos penalizan. Creo que debe ser justo lo contrario, ¿no? Que sepamos y consigamos llegar a acuerdos, ¿no? Porque si no, poco o nada vamos a avanzar, ¿no? Usted no tiene masa, ¿no? De eso como en el Parlamento. No, ni peluca. No lo ha pensado, ¿no? Ni peluca. Ni peluca. Esto es de verdad, ¿eh? No hay masa. Pero hay maceros. Hay maceros, sí señor, cuando hay sesiones solemnes. Bueno, la verdad es que creo que yo tengo que decir algo que también es importante. Creo que a raíz de lo que decíamos, otra lectura positiva es que las instituciones han funcionado en el peor momento, con aciertos, con errores. Ya la ciudadanía pondrá nota dentro de un mes y medio, pero yo creo que las instituciones han funcionado. Y luego creo que el Parlamento, digamos, a algún punto ha tenido algo que es relevante. O sea, el principal partido de gobierno en Canarias de los últimos 30 años pasó a la oposición, que es Coalición Canaria. Y ha habido un gobierno de 4 partidos.
no obstante en el Parlamento las formas se han guardado. Y nos faltaba, para consolidar la madurez democrática de Canarias, que Coalición Canaria, que ha sido el principal partido de gobierno durante 30 años, pasar a una etapa, digamos, esté en la oposición, realizando oposición. Yo creo que ha sido una oposición, en mi modesta opinión, responsable. Y creo que democráticamente esto ha sido, a mi opinión, positivo. Y eso se ha trasladado a que, bueno, también el Partido Popular y los diputados del Grupo Mixto. Pero quiero decir, en el momento de alcanzar los acuerdos, creo que eso ha sido bueno y sobre todo en una época complicada, ¿no? Principales hitos de esta legislatura, en cuanto a leyes, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay unas cuantas leyes creo que han sido importantes y que van a ser importantes. Yo creo que la ley de cambio climático es una ley de futuro. Creo que en Canarias estamos muy concienciados con lo que significa la sostenibilidad y el cambio climático, probablemente de las comunidades más importantes, con más sensibilidad, y eso es una ley que va a ser estructurante, ¿no? Tenemos la ley que ha aprobado la renta básica, que creo que pone a Canarias en la vanguardia digamos, de la gestión de este tipo de ayudas en una situación donde hay muchas personas pasándolo francamente mal. Hemos aprobado la ley electoral, que era una obligación. Hemos aprobado una ley de identidad sexual, que es también una ley pionera en España. Y hemos ido aprobando algunas leyes o modificando algunas leyes que creo que han sido o que van a ser también, van a tener un traslado a la vida cotidiana de la gente relevante e importante, en materia de cultura, en materia de educación, en fin, que yo creo que están sentando las bases, digamos, óptimas para afrontar los retos que nos vienen ahora por delante. ¿Ha tenido que echar alguna vez a alguien del Parlamento? Me queda un pleno esta semana, espero que no ocurra, ¿no? Bien, bien. No. Ha habido momentos, bueno, es normal, ¿no? En todos los debates se producen situaciones, pero vuelvo a insistir que es un Parlamento bastante educado. Cuando uno ve cosas que ocurren en otros parlamentos, yo creo que los canarios debemos sentirnos reconfortados de la educación y del saber estar de los 70 hombres y mujeres que les representan, ¿no? Porque al final estás representando a tu ciudadanía, ¿no? Y la verdad que no ha habido ningún momento tan difícil, tan complicado como para que eso ocurra. Ha habido momentos, evidentemente, que he tenido que llamar al orden, que he tenido que... ¿Cómo llama al orden? ¿Qué le dice? Bueno, pues al diputado o diputada correspondiente, pues se le llama al orden y si insiste se le advierte que la tercera llamada al orden supone la expulsión del pleno, pero nunca he tenido que llegar a sacar tarjeta roja, ¿no? Bueno. Amarilla, en fin, he revisado el VAR para no cometer errores, o sea que no, bueno, yo insisto en que hay muy buena relación. Hablando del VAR, ¿de qué equipo es usted? Yo creo que no descubro ningún secreto, soy más del Madrid que Florentino Pérez, así que no, sí. Bueno. ¿Cómo va el Bueno, el Club Deportivo Tenerife también, obviamente, ¿no? Del cual además soy socio. Sí. Pero bueno, aficionado, digamos, como todos, ¿no? O sea, merengón, sí, mucho. ¿Tiene el carnet? No. Tengo carnet madridista. No tengo carnet de socio porque es complicado hacerse socio de Real Madrid, pero carnet de madridista sí tengo. Tengo buenos amigos, exfutbolistas importantes de Real Madrid, con buenos amigos, sí, soy muy madridista. Bueno, ¿qué le pareció el partido Real Madrid-Barcelona? Bueno, podría haber ganado cualquiera. Lo decidió una decisión del VAR. Sí, ahí está el VAR. Tardaron 4 minutos en deliberar. En fin, no voy a insistir en ese asunto. Y luego unas cuantas expulsiones claras que no se pitaron. Pero bueno, no pasa nada. Nos queda ahora el partido de Copa. No va a ganar la Liga, evidentemente. Está complicada. Muy complicada. Pero bueno, ahí estamos bien en la Champions. Ahora tenemos una posibilidad de revancha en la Copa contra el Barcelona en el Camp Nou, o sea que bueno, el fútbol lo bonito que tiene es que siempre hay posibilidad de revancha, ¿no? Bueno, otra cosa, usted es masón. Sí, señor. Además lo ha dicho públicamente, sí, no estamos... No me oculto, no se oculto. No. Pero claro, la gente se cree que ser masón es algo como muy raro, ¿no? Bueno, la masonería realmente, lo que ocurre en España fundamentalmente es que siempre ha sido, digamos, algo que ha sido habitualmente perseguido por el poder, ¿no? Pero además por todo tipo de gobernantes. Ha sido masacrada. Sí, bueno, es por los valores que se cultivan, pues son valores de igualdad, de fraternidad, de lucha por la justicia.
y que han tenido momentos históricos muy relevantes, ¿no? Es que en dictadura eso no pega, en ninguna dictadura. Por caso, por ejemplo, los padres fundadores de los Estados Unidos, los que firman la Carta de Independencia y la primera Constitución americana, pues básicamente eran masones. Los líderes de los movimientos de independencia latinoamericanos, en su mayoría también, en Francia, en la Revolución Francesa. Bueno, y entonces, en Inglaterra. Correcto. Bueno, para que te hagas una idea, el rey de Inglaterra es el jefe de la masonería, de la masonería británica, ¿no? En otros países forma parte de la normalidad de las cosas. Aquí, desgraciadamente, pues durante el franquismo, pues de hecho hubo una ley expresa de la represión de la masonería y el comunismo. Pues bueno, esos valores al final, pues en un sistema dictatorial no son bien recibidos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente esa época ha pasado y hoy ya forma parte de la normalidad, ¿no? Está normalizado. Sí, por supuesto. Pero hay mucha desinformación, ¿eh? Bueno, sí. Hay mucha desinformación, no solo desinformación desde el punto de vista que no se conoce bien en qué consiste, sino además desinformación negativa, es decir, y todavía eso perdura un poco. Pero bueno, yo creo que hoy en las sociedades democráticas, pues, y en la sociedad del siglo XXI, en que todo el mundo tiene acceso a material y a información, pues esto ya se ha Presidente, superado, ¿no? usted ha abierto el Parlamento, ha abierto todas las puertas, ha hecho actividades y sigue haciendo actividades de todo tipo. El Parlamento se ha convertido en la verdadera casa del pueblo. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que hay una serie de clichés que se le han colgado al Parlamento, se le colgaron en su día y ahí se han quedado, ¿no? Ya. Y que no son ciertos. Los diputados no trabajan. Van allí cada 15 días, aprietan el botón. ¿Todos cobran, todos los parlamentarios? Bueno, los que quieren. Los que están en dedicación exclusiva, y unos en dedicación exclusiva y otros que no lo están, ¿no? Ahora no te sabría decir cuántos están en dedicación exclusiva. Sí, pero que cobran. O cuántos no, sí, tienen su sueldo como cualquier otro cargo público, ¿no? Pero hay una serie de clichés, de frases que se dicen que no son ciertas. El Parlamento está alejado de la ciudadanía. Ahí solo se habla de cosas que no le interesan a nadie. No es verdad. Cualquiera que tenga un mínimo de interés coge el orden del día de una comisión parlamentaria o de un pleno del Parlamento y verá que el 99% de las cosas tienen que ver con cuestiones muy de andar por casa, muy cotidianas, muy del territorio, ¿no? Pues una carretera que pasa por no sé dónde en la isla de Fuerteventura, un problema con un ambulatorio, con un centro de salud en El Hierro, un problema con la importación de fruta de no sé dónde. ¿Y por qué? Porque los colectivos de ciudadanos y las asociaciones contactan directamente con sus diputados y los diputados luego trasladan eso a la acción parlamentaria. O sea que eso no se corresponde con la realidad. Y entonces a mí me daba mucha... ¿Usted tiene escolta, No, presidente? no. ¿Pero debería tenerla? Pues yo no lo sé. Pero ¿Otros presidentes han tenido escolta? del Parlamento yo diría que no. Bueno. Creo que yo veo que se mueve usted por ahí, por la calle del Castillo, para arriba y para abajo, como... Bueno, la verdad va? que te debo decir que yo, sí, nunca he tenido ninguna... La gente normalmente se acerca muy amablemente, de forma muy simpática, y cuando alguien te quiere decir algo te lo dice de forma muy educada y tal. No, la verdad que nunca me he sentido en la necesidad de tener escolta, ¿no? Pero te comentaba antes que eso de abrir el Parlamento tenía que ver con que sea más conocido. Porque al final todas esas clichés que se van haciendo es porque no se explicaba lo que se estaba haciendo. Todavía queda mucho por hacer. Pero y entonces ese reto de abrirlo, de convertirlo en un lugar de encuentro, donde hubiera foros, donde la gente pudiera ir a exponer, donde hay exposiciones fotográficas, exposiciones culturales, donde hemos tenido invitados de todo tipo, más allá de la actividad parlamentaria estrictamente hablando, pues yo creo que lo que hemos intentado es precisamente que la gente se acerque al Parlamento, lo conozca mejor y de esa manera, conociéndolo mejor, la crítica luego es más certera. Es decir, luego ya uno puede decir, oye, pues el diputado X pues es un desastre. La diputada X es magnífica, es trabajadora, está siempre al pie de todos los asuntos, porque al final no debemos poner en entredicho la institución, porque ahí están representados los canarios y las canarias, y los diputados hacen su trabajo, unos mejor, otros peor, unos dedican más, otros dedican menos, pero como en cualquier profesión o en cualquier colectivo humano, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que era un reto que hemos intentado ir venciendo, ¿no? Ha hecho de todo en el Parlamento. Casi de todo. Bueno, de todo en el buen sentido de la palabra. Sí. En el buen sentido. Bueno, primero lo hemos modernizado, hemos puesto al Parlamento en el siglo XXI. Eso es uno de los, creo que de las situaciones, de las circunstancias de las que más orgulloso me siento. Los plenos se pueden ver. Tenemos plenos por streaming. En streaming, las comisiones se pueden ver en streaming, uno puede conectar directamente con su diputado de una forma muy directa y muy sencilla. Hemos puesto algo que parece increíble que no tuviera el Parlamento, que era el archivo digital,
hemos puesto en marcha algo que nos hace únicos, que es el hecho de que en determinadas circunstancias y situaciones los diputados y las diputadas que por algún motivo justificado no pueden venir al Pleno, tema de salud o cuando la pandemia o cuando el volcán de La Palma, pueden intervenir de forma directa, telemáticamente, a través de una pantalla, y su intervención es válida y su voto también. Eso es algo que no ocurre en ningún parlamento español y prácticamente en ningún parlamento europeo. Y nuestro parlamento es un parlamento de islas, pues nos encontramos muchas circunstancias en las que los diputados no... El parlamento está en la isla de Tenerife, pues muchas veces no pueden desplazarse por cuestiones climatológicas o por un desastre natural, etcétera, etcétera. Y ahora mismo esa situación está incorporada al reglamento de la Cámara y uno puede estar interviniendo por una circunstancia, pues siempre que sean las circunstancias y esté justificado, pues de una forma telemática y online, que es un salto de modernidad magnífico, ¿no? Hemos puesto en marcha también, como te decía, la conexión directa de los ciudadanos con sus representados. Hemos ampliado el Parlamento, estamos a punto de inaugurar una obra de ampliación de un edificio que estaba prácticamente en ruinas y que hemos rescatado, y que yo me siento también especialmente orgulloso de dejar ese patrimonio público para la ciudadanía. Y luego hemos tenido un papel en Europa importante, ¿no? Hemos presidido los parlamentos europeos durante 2 años, algo que para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, y sobre todo para darnos cuenta de que somos mucho más conocidos y mucho más valorados de lo que creemos en Europa. Canarias es un territorio tremendamente europeísta, donde nuestras realidades y nuestras especificidades se conocen más de lo que nosotros creemos. Eso no significa que debamos relajarnos, ¿no? Pero uno encuentra más comprensión y más complicidad de las que uno podía esperar inicialmente, ¿no? Y eso es algo que también me resulta una experiencia Usted importante, es uno de ¿no? los presidentes más jóvenes, ¿no?, de España. Yo creo que he sido el presidente del Parlamento más joven en Canarias, creo. Creo que Pedro Guerra, creo que por una serie de semanas o meses, creo que, digamos, soy más joven que él en el momento en el que ocupé la presidencia, fui elegido para ser presidente del Parlamento. Y creo que de España, sin duda, creo que sí también. Que es el más joven. Creo que sí. ¿Qué le han dicho que le dicen cuando le ven los otros presidentes, muchos más mayores que usted? Bueno, eso me suele ocurrir mucho más cuando voy a Europa y me reúno con los presidentes de los parlamentos europeos, que son personas ya con una madurez y un recorrido más largo, y les sorprende ver a un presidente de un parlamento pues de otra generación, ¿no? Bueno, normalmente es una situación que les resulta curiosa, pero también les alegra, ¿no? Decir, oye, pues hay recambio. Hay recambio y hay una generación que viene detrás ya preparada. ¿Usted se pensaba alguna vez, cuando yo lo conocí de concejal de La Laguna, ¿se acuerda de concejal de La Laguna? Yo quiero que todos los políticos deben pasar por el ayuntamiento. Correcto. Por un ayuntamiento. ¿Se acuerda cuando era concejal? Sí, no me voy a olvidar. Fueron unos cuantos años, así que, y una buena escuela, por cierto. Sí, de lo bueno y de lo malo. ¿Usted se imaginaba dónde iba a llegar? No, mira, ¿sabes qué pasa? Que bueno, cuando uno es más joven, pues un poco más, no decir ingenuo, pero sí un poco más, en fin, no sé si inconsciente tampoco es la palabra, pero bueno, uno tiene, a medida que van pasando los años y estás en política, pues sabes que la mayor parte de las cosas que te ocurren no dependen de ti. Entonces yo ya hace mucho tiempo que no hago planes. Es decir, ahora acaba esta legislatura, cuenta kilómetros a cero y no sé lo que va a ocurrir. Y eso lo aprendí hace mucho tiempo, porque nada de lo que me he propuesto en política me ha salido. Nada. Me ha salido todo al revés. Me ha salido todo bien, sí, ¿no? Sí, pero todo al revés. Pero digo, ya no hago planes, porque cuando quiero, bueno... Yo quiero que me salga al revés como usted, ¿eh? Pero entonces ya lo que creo, ya después de unos años de experiencia, creo que lo bueno que hacer es la responsabilidad que te toque ejercerla al 100%. Intentar devolverle a la ciudadanía la confianza que te han dado. Honrar el puesto. Y darlo todo, vaciarte en el cargo que te desempeñe. Y luego ya, bueno, pues si no ocurren posteriormente, no hay ninguna otra responsabilidad, te vas con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo.
pero también un buen trabajo es normalmente un valor que se suele, digamos, recompensar con nuevas responsabilidades. Pero pensar en me voy a empeñar en hacer esto, normalmente a mí por lo menos nunca me ha salido nada, con lo cual, si me lo ibas a preguntar, digo, pues no lo sé lo que voy a hacer a partir del 28 de mayo, seré diputado y a partir de ahí, pues ya donde mi partido, por supuesto, en primer lugar. Pero usted tiene ganas, usted apunta maneras, ¿no? Sí, pero como te dije antes, kilómetro cero. Yo soy abogado de profesión. Yo sé que si no mi partido decide que ha terminado mi etapa o que hay otros compañeros y otras compañeras que pueden desempeñar las responsabilidades mejor que yo le estoy muy agradecido a mi partido, inmensamente agradecido de las responsabilidades que me ha dado, que me ha encomendado, a las personas que han depositado su confianza en mí. Y yo soy feliz en este sentido. Quiero decir, si se acabase mi carrera política el 28 de junio, yo me retiraría feliz y contento. Usted sabe que no se va a acabar. Bueno. Usted sabe que no se va a acabar. Hay que saber poner el cuenta kilómetros a cero. Sí, pero de repente pega un acelerón, bueno, y vamos a ver dónde lo veo. Pero como te decía antes, yo creo que la clave está en el trabajo. Y dejar un buen recuerdo de ponerse donde uno ha pasado, intentar dejar algunos amigos, pocos enemigos, los imprescindibles, y eso, presentar una hoja de servicios interesante y a partir de ahí, pues, siempre con humildad y lo que decida el partido y los ciudadanos, claro. Bueno, se acaba este ciclo, el mes que viene ya se disuelve el Parlamento. Sí, realmente el Parlamento se disuelve el mismo día en que se constituye el siguiente, que será para el 25 o 26 de junio. Lo que pasa es que las elecciones se convocan el 4 de abril. A partir de ese momento se queda únicamente operativa lo que es la Diputación Permanente, ¿no? Que tiene una serie de funciones y que seguramente la vamos a tener que reunir más de una vez porque el Gobierno, que no entra en funciones hasta el día 28 de junio, seguramente tenga que poner de aquí a esa fecha dictará algún decreto o varios que el Parlamento debe convalidar. Como, digamos, el Pleno del Parlamento ya no existe formalmente, lo tiene que hacer la Diputación Permanente. Entonces, bueno, pues desde el 4 de abril hasta el 25 de junio funcionaremos con esa Diputación Permanente que sigue teniendo, digamos, funciones legislativas, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir para despedir esta etapa? Bueno, yo la verdad que ha sido un honor. Segunda autoridad de Canarias, ¿eh? Después del presidente del Gobierno está el presidente del Parlamento. Ha sido un honor ser presidente del Poder Legislativo, en mi opinión, además como jurista, pues es un privilegio y un auténtico regalo. Ha habido momentos muy difíciles, muy complicados, pero en general, desde el punto de vista personal, ha sido 4 años muy satisfactorios desde el punto de vista del trabajo. Estoy muy agradecido a mis compañeras de la mesa del Parlamento y a mi compañero Jorge. Estoy muy agradecido a Rosa Dávila, muy agradecido a Luz Reverón, muy agradecido a Esther González, muy agradecido a María Australia Navarro, que somos todos de partidos distintos, pero que han sabido apoyarme y nos hemos apoyado en los momentos complicados. Cuando hemos tenido que debatir lo hemos hecho, pero con mucha educación y con mucha camaradería. Le estoy muy agradecido al secretario letrado del Parlamento de Canarias, a todos los funcionarios, que son realmente los trabajadores y las trabajadoras los que hacen el Parlamento. Creo que entregamos una legislatura difícil, que probablemente la legislatura más difícil que ha habido y que habrá, por todo lo que ha acontecido, y quedará para la historia. Y seguramente, no sé, si vendrán otras responsabilidades después de la de ser presidente del Parlamento de Canarias, pero va a ser difícil que tenga una responsabilidad tan bonita, tan intensa, al mismo tiempo que me haya aportado tanta madurez, porque creo que también en lo personal me ha ayudado a dar un punto de serenidad, un punto de madurez que yo creo que necesitaba también. Y por lo tanto dejamos el Parlamento, dejamos un mejor Parlamento del que recibimos, y me despido cuando llegue el momento con la satisfacción del deber hecho, que creo que es lo mejor que uno puede... Ese sentimiento de tranquilidad también. ¿Le da pena dejar el Parlamento? Hombre, sí, claro. A ver, no sé si el Parlamento no se lo voy a dejar, la presidencia no lo sé. Hombre, sí, porque... La presidencia, evidentemente. Sí, hombre, claro. Quiero decir que ha sido una experiencia intensa en lo personal, que me ha aportado muchísimo. Yo creo que he crecido en lo personal, que creo que al final estas cosas tienen que servir también para que uno aprenda, ¿no? Es decir, cada uno va aprendiendo un poco en las responsabilidades que va teniendo,
y te insisto, no sé lo que vendrá después, pero estoy convencido que no va a ser ni tan intenso, ni tan satisfactorio, ni tan comprometido en el sentido de la responsabilidad que conlleva que ser presidente del Parlamento de Canarias, que ha sido un honor y un privilegio. Bueno, usted apunta manera. Bueno, ya verá. Ya veremos. Ya verá, ya verá. Ya verá. En unos meses ya sabremos. Sí, sí. Don Gustavo, gracias por haber venido. Es un placer hablar. Además, el presidente del Parlamento es una persona totalmente accesible. Bueno, baja por la calle del Castillo, sube por la calle del Castillo, todo el mundo se acerca, habla, él se para también porque a él le encanta también. Pero ¿sabes qué pasa, Miguel Ángel? Te lo decía antes, los que hemos estado en la política municipal, pues eso ya se te queda en el ADN para toda la vida, es decir, se le nota. Yo cuando llego a un sitio y ves actuar a alguien, sabes que ha estado en un ayuntamiento, porque eso se te queda. Entonces la cercanía y la normalidad y el acceso a los ciudadanos, que son a los que te debes, pues creo que debe ser lo normal. Me muchas veces cuando dice, perdone que le moleste, le tengo una cosa que decir. Yo siempre digo, usted no me molesta. Yo soy el presidente, le tengo que atender, ¿no? Y atiendo a todo el mundo, intento atender a todo el mundo, que no puedo atender a todo el mundo. A veces me da un poco de apuro no poder atender a todas las personas que tal, pero bueno, intento hacerlo, ¿no? Presidente, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias y... En esta recta final ya que quedan nada, días. Sí, sí. Y muchas gracias a Mírame Televisión, porque como te decía antes, es muy importante que se conozca lo que se hace para valorarlo. Y el trabajo que ha hecho Mírame estos años en colaboración con el Parlamento para dar a conocer lo que ahí ocurre es una labor fundamental y que yo quiero agradecerle a la casa, ¿no? Bueno, qué maravilla. Bueno, fíjense en la cara porque todavía tiene muchas cosas que decir y que hacer en política, porque es joven usted. Bueno, no tanto ya. No. Ya voy a cumplir 50 años, o sea que ya entro un poco en la madurez. Todavía le queda mucho carrete. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos inmediatamente.